¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? Dice el Señor. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 17 de septiembre de 2025. Vamos a meditar la primera lectura que nos trae buenas noticias. Lo vamos a ver si realmente la iglesia tiene el fundamento y la columna de la verdad. La única iglesia que podamos entender conforme a lo que diga la Escritura, y lo vamos a meditar. Hay mucho que ver, pero lo poquito que hacemos lo vamos a trasladar a ustedes. ¿Cuál es la iglesia que es el que tiene el fundamento de la verdad o base, columna de la verdad? Bienvenidos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto, pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes de actuar en la casa del Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Realmente es grande el misterio del amor de Dios, que nos ha manifestado en Cristo, hecho hombre, santificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante la fe y elevado a la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 110, 111. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. Alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria alaban sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables, son prodigios y el Señor es piadoso y es clemente. Alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme, al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿Con qué se parece? Se parece a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos amigos y hermanos, en esta noche, un día, comienza el día 17 para poder meditar la palabra del Señor. Palabras que trae fe y también corrección.
¿Por qué corrección? Porque el mismo Señor empieza a decir, ¿con qué compararé con esta gente, con estos hombres? ¿Qué hacían los hombres? ¿Por qué dijo el Señor así? Nos dice a nosotros porque muchas veces nuestra fe no da resultados. Hablamos de Dios, pero nuestra fe está lejos. Hablamos bonito en público, pero caminar con Dios no es nada fácil y no lo hacemos lo que decimos en público. Hablamos de buenas cosas, de buenos talentos, de buena sabiduría o de buen gusto a la palabra del Señor, pero realmente no los comprendemos unos a otros. Estamos peleando. Nos ponemos a hablar de Dios, pero al fondo de todo esto en el grupo, en la comunidad, hay problema. Hay roces, hay envidia, hay críticas, hay chismes. Hay quienes hablan mal de fulano y de tal. Todo se presta en muchas cosas malas en la conducta del ser humano o la conducta del cristiano. Y por eso dice el Señor, ¿con qué compare? Parece esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Sí, pero sí hablamos de Dios. Pero también empezaron a cantar canciones tristes y tampoco lloraron. ¿Qué significa eso? Cuando miremos las situaciones difíciles, cuando miremos que el Señor es todopoderoso, el Señor nos da todo, pedid y buscad y hallarás. ¡Hala, qué bonito! Pero actuar, pero cambiar nuestra manera de ser, no, y ni siquiera lloramos. De todas maneras, Dios es misericordioso. Aquí hay mucho que verlo. Pero aquí viene otra parte donde dice, vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía. ¿Qué dijeron los hombres? Endemoniados. Ahora que vino el Señor, que comía y que bebía, ¿qué es lo que bebía el Señor? Posiblemente el vino, ¿no? Y ahora dice, esto es un bebedor, un glotón. Entonces, ¿a qué quedamos? Y amigo de publicanos y pecadores. ¿Quién no va a creer ese? Sí, pero hay algo muy importante que dice aquí. Solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios reconoce quiénes son, quienes lo reconocen, si viene de Dios o no es de Dios. Como la actitud de Juan Bautista, que no comía ni bebía, como el Señor sí comía y bebía. Entendemos la parte espiritual, pero a veces no lo entendemos. A veces sí entendemos, pero torcidamente. Es el Evangelio del día de hoy. Pero la primera lectura me queda un poquito de tiempo más y lo vamos a ver la primera lectura. ¿Por qué Pablo empieza a decirle a Timoteo, por si tardo, por si me agarra el tiempo, por si no encontré la camioneta, o porque me enfermé, o porque por un montón de cosas, dice, posiblemente digas, el apóstol San Pablo. Y le manda a decir a Timoteo, sepas, o quiero que sepas, desde ahora, dice, cómo debes de actuar. Otro dice, versión es cómo debe de comportarse. ¿Dónde? En la casa del Dios vivo. O sea, Dios tiene una casa. Y en esta casa, nosotros, ¿cómo debemos interpretar su palabra? ¿Cómo debemos tomar la escritura
cómo debemos discernir la palabra. Y es más, que en la casa de Dios vivo es la iglesia. Y dentro de la iglesia sale la sabiduría, la interpretación, la revelación del Señor a través del magisterio, para que le dé al pueblo una papa pelada para comer solamente sin medida. Para que esta iglesia ha dejado la palabra, ha discernido o ha tomado los 27 libros del Nuevo Testamento y dijo, esta es palabra de Dios, porque tiene la base de la base o columna o fundamento de la verdad. Porque nadie podrá dar a alguien sin tener fundamento. Y eso se dio para la salvación nuestra. Para que ustedes y yo tengamos la salvación y tengamos la palabra de Dios. ¿Y quién lo hizo? La iglesia, la autoridad que tiene que dar al pueblo o al rebaño del Señor. Dios confió a sus apóstoles y los confió y dijo, y por eso manda decir el apóstol San Pablo, sepas bien o quiero que sepas cómo debes de portar o actuarse en la iglesia o en la casa de Dios vivo, que es la iglesia. ¿Cómo hay que comportarse en la iglesia? Sin salirse del fundamento. En Efesios 2:20 nos dice, edificado sobre los cimientos de los apóstoles y profetas, que es Cristo Jesús. Si lo dijo así Pablo a los Éfesos, también nos lo está diciendo a nosotros que tenemos que fundamentarnos en la base de los apóstoles y profetas. ¿Cuál? Porque la iglesia y columna base de la verdad. Pero también podemos decir que si fundamentamos en ellos, en Efesios 2:20, pero también lo fue a decir a los de Corintios. A los de Corintios les fue a decir Pablo en la primera de Corintios, capítulo 3:11. Leemos el 10. Primera de Corintios 3:10. Según el don de Dios me ha dado como arquitecto y experto, puse el cimiento. Otro sigue construyendo. Que cada uno se fije en cómo construye. Que cada uno construye y se debe de fijarse. ¿A quién debe de fijar yo para construir el camino con Dios? ¿A quién? Ahí viene el 11. ¿Cómo construimos? En el 11 dice, nadie puede poner otro cimiento que es lo que el que ya está puesto, que es Cristo. Lo que ya está puesto, lo que ya está, nadie podrá poner otro fundamento. ¿Pero cuál fundamento? Lo que la iglesia, que es base y columna de la verdad, nadie podrá hacer más allá. Pero si lo vamos a ver un poquito, lo vamos a ver un poquito más allá, donde nos dice también 1 Corintios 4:6. Dice, hermanos, les puse mi ejemplo, dice Pablo, y de Apolo. El ejemplo de Pablo y Apolo. Para que aprendan de nosotros. Aquel dicho,
no salirse de lo escrito, y así nadie tome partido orgullosamente a favor de uno o con otra o con otro. No se sale más allá, porque el que se sale más allá hace su propia doctrina. El que se aventura, dice el primero de Juan, creo que está en 1:6, pero está en primero de Juan. El que se aventura sufre una consecuencia, porque es aventurarse en la palabra por su propio medio. Es un problema. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos como la única iglesia que Cristo dejó para estar seguro en lo que estamos haciendo, porque si no, estaríamos torciendo la palabra del Señor. Y por eso dice también 1 de Timoteo 3:9, dice, debe apegarse a la verdad revelada, en la cual creemos y vivimos con conciencia limpia. Debemos apegar a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El fundamento de la verdad, que es la iglesia. O sea, nadie podrá poner otro fundamento o otra iglesia que diga que Cristo tiene más iglesia, porque la Escritura no lo dice, y si no lo dice, no podemos inventar cosas. Lo mismo pasa cuando la Escritura no dice, por ejemplo, salgo un poquito, que María es virgen antes y después, porque la Escritura lo dice. Porque la Escritura lo dice que María no tuvo más hijos, pero Jesús sí tuvo más hermanos. Eso lo dice la Escritura, no podemos ir más allá lo escrito. Lo que está escrito, está escrito. Si está escrito una iglesia, es una. Ninguna persona puede decir que hay más iglesias si no lo dice la Escritura. Lamentablemente, yo no puedo decirle a ustedes que todas las iglesias son buenas o conduce a la salvación. No, porque si nos dice Pablo, sepas cómo comportarse o cómo actuarse en la casa de Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Allí me encierro y no tengo por qué hacer otra cosa más. Pero si nos vamos a la historia, ¿quién tiene la iglesia, fundamento de la iglesia? ¿Quién es la columna y base de la verdad? ¿No serán los apóstoles cuando dice Efesios 2:20? En los cimientos de los apóstoles y profetas. ¿Y no es el mismo Jesús dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia? Los poderes del Hades no podrán contra ella, y a ti te daré las llaves. Dios les bendiga.